El tema de hoy es libre de amargura. Libre de amargura. Creo que en estos tiempos que estamos atravesando tan difíciles, circunstancias difíciles que nos tocan vivir, la amargura puede alojarse en nuestra vida de una manera fácil, de una manera rápida. Así es que es libres de amargura el tema de hoy. Y les voy a invitar a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15. El Hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento. Si tú tienes la Biblia ahí y quieres abrirlas y acompañarme a la lectura, gloria a Dios. Si lo quieres mirar de la pantalla, también está bien, como te sientas más cómoda. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice de esta manera: mirad bien. O sea, nos llama la atención, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, prestemos atención a lo que dice arriba del versículo que está ahí en pantalla. ¿Qué dice ahí? No la dejes crecer. La amargura es una raíz que arruina el jardín de la paz. Lo vuelvo a repetir. No la dejes crecer. La amargura es una raíz que arruina el jardín de la paz. Una descripción divina de la amargura. Vamos a ver esto que es importante. Dice que la amargura es una raíz que brota. Es Dios quien compara la amargura con una raíz que brota y que se deja ver. Por lo cual podemos entender que hay un tiempo en que la semilla de la amargura fue sembrada, pero no se ve. Nadie puede apreciarla, pero ya se está desarrollando. Primeramente crece hacia el inconsciente para después iniciar su vigoroso crecimiento hacia el consciente, y ahí es donde sí se ve. Primero crece muy adentro de nosotros, ahí en el inconsciente, donde no se ve, y después comienza a enraizarse cada vez más y esas raíces comienzan a crecer, y entonces ahora, ¿qué sucede? Se ve en el consciente, y ahí es donde todo el mundo se da cuenta que nosotras estamos amargadas. La palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Y la idea griega revela el concepto de algo fuerte. La amargura es entonces algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente, sino que brota en nuestro corazón. Cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento, después se convierte en amargura. Cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento, se convierte en amargura. O también cuando nosotros alimentamos rencores por heridas pasadas. No importa si la ofensa fue intencional o no, pero en ese momento no nos gustó lo que nos dijeron, nos sentimos ofendidas. Quizás no era el problema de la persona que habló, sino era el problema de nosotros, que no estábamos dispuestas a escuchar lo que nos dijo en ese momento por diferentes circunstancias. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí comienza el resentimiento en nuestras vidas. Lo amargo se refiere a algo que es picante o ácido al gusto. Recordemos que cuando los hijos de Israel iban a ser liberados de Egipto, el Señor les dijo en la víspera de su partida que prepararan una comida de Pascua que incluía hierbas
amargas. Es interesante porque cómo aprendemos nosotros de la Escritura, ¿verdad? Se nos hace cada vez más claro el panorama de lo que Dios realmente quiere hablarnos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor había dicho que prepararan las Pascuas, pero específicamente con hierbas amargas? Porque debía de incluir hierbas amargas. ¿Y por qué? Porque Dios quería que ellos comieran esas hierbas como recordatorio de las amarguras que habían experimentado en la esclavitud. ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cómo realmente cobra sentido? Cada cosa que el Señor hizo, cada cosa que el Señor dijo, cobra realmente un sentido que para mí es totalmente maravilloso. Entonces, la amargura actúa como una amnesia que ocasiona un olvido de todo lo bueno que hemos recibido de Dios y de las demás personas también. Porque no siempre recibimos cosas malas de otras personas, recibimos cosas buenas también. Pero claro, lo malo nos duele. Y como nos duele, entonces está ahí siempre punzando. Y eso malo, que a lo mejor pueden ser muy pocas cosas, se nos olvida todo lo bueno de parte de Dios y de parte de las otras personas también. Es como una estructura que nos cubre, nos ciega y no nos permite apreciar lo bueno de las personas. Eso es debido a que pensamos que todo el tiempo estamos nosotras en lo correcto. Y eso no es verdad, porque nosotras también nos equivocamos, ¿verdad? Y que las demás personas son las que tienen la culpa, son las equivocadas, son las que están mal, ¿verdad? Y eso como que nos hace sentir bien en nuestro ego. Pero claro, en nuestro espíritu nos sentimos mal, no nos sentimos bien. ¿Cómo comienza la amargura? La amargura es el resultado de muchas ofensas que nosotras no podemos olvidar. Acuérdense que cuando alguien nos ofende y lo atesoramos en el corazón, se hace un nido en nuestra mente. Entonces esa ofensa gira y gira día y noche, las 24 horas. Aun cuando estamos durmiendo, hasta soñamos con la persona, soñamos con la ofensa, nos sentimos mal, nos sentimos re mal, ¿verdad? Y no podemos olvidar. Entonces, en ese nido, cada vez nosotros lo vamos construyendo más grande y más grande y más grande con nuestros pensamientos. Entonces se nos va haciendo cada vez más imposible olvidarlo. Cuanto más tiempo le permitimos crecer a las ofensas y las alargamos, más poderosas se vuelven. Por eso enseguida cuando hay una ofensa, nosotros tenemos que aclarar las cosas, enseguida reprender la ofensa para que no se vuelva amargura y para que no se vuelvan poderosas y no crezcan y crezcan y crezcan para que nos controlen, sino que nosotros tenemos y necesitamos controlar las ofensas y la amargura también. Una raíz de amargura infectará nuestro ser por completo. No es solamente que está ahí en el interior, ahí en el corazón, o que está en mi mente la amargura. No. Cuidado, porque muchas veces el enemigo nos engaña y nos dice, bueno, solamente es un pensamiento que estás teniendo, solamente es un sentimiento. Pero cuidado, porque la amargura infecta todo nuestro ser por completo. Infectará nuestra personalidad, va a haber un cambio de personalidad. Ustedes vean, si conocen a alguna persona amargada, o quizás ustedes mismas atravesaron por un tiempo de amargura, cómo cambia la personalidad. Nos damos cuenta que hay algo en esa persona que no está funcionando bien. Hay una raíz de algo. Muchas veces no podemos discernir qué es la amargura, pero nos damos cuenta de que sí hay un cambio de personalidad. También cambia nuestra actitud. Nuestro comportamiento cambia. Entramos en depresión y problemas con los huesos. ¿Te duelen los huesos? Cuidado. Y también con insomnio. No podemos dormir. Es una cosa
que empieza a crecer, a crecer, a crecer, que ocupa todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, nuestros pensamientos. La amargura mata el amor, y especialmente nuestra relación con Dios. Pero la noticia brutal en esta descripción divina de amargura es que por ella nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Esto sí que es una noticia bien triste. No es solamente ahora que sentimos la amargura, no es que culpamos a otras personas, sino que por nosotros albergar y dejar crecer la amargura, dejamos de alcanzar la gracia de Dios en nuestras vidas. Y contaminar también a los demás. Una persona amargada contagia a las otras que viven en la misma casa, para que también ellas dejen de alcanzar la gracia de Dios. Imagínense ustedes, esto es toda una secuencia, un eslabón de cosas. O sea, nosotros estamos amargadas, contagiamos a otros con las amarguras, dejamos de alcanzar la gracia de Dios y los demás también dejan de alcanzar la gracia de Dios porque se han contaminado con nuestra amargura. La amargura no es una semilla escogida. ¿Quién quiere escoger la amargura? Nadie. Por supuesto que no. Es una semilla silvestre que anda por ahí buscando una tierra lista para recibirla. Es como, por ejemplo, si las semillas estuvieran volando, y claro, es una semilla de amargura, pero en ese tiempo en ese momento alguien me dijo algo que no me gustó, que me molestó, que me ofendió, y como que esa semilla yo la atraigo y viene a mí, y entonces ahí está la semilla silvestre. Y una vez que yo le permití a esa semilla que entrara a mi vida, comienza a crecer y comienza a hacer estragos también. Ahora, nadie desea sembrar amargura en su propio corazón, por supuesto que no, sino que llega debido a diferentes circunstancias y problemas. Por lo cual puedo entender que nadie es culpable de haber recibido aquella semilla. Nadie es culpable, pero sí somos culpables de permitirle crecer a esa semilla y contaminar a otras personas. Veamos ejemplos bíblicos para poderlo entender un poquitito mejor. Génesis capítulo 26, versículo 34 y 35, dicen de esta manera: la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemar, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura, ahí está la palabra, amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, quienes eran sus padres. Ahora, Isaac y Rebeca llegaron a un punto en su familia en que tuvieron amargura. Ellos no fueron los causantes directos de que la amargura se sembrara en sus espíritus, sino que fue su hijo Esaú, quien tomó 2 mujeres eteas por esposa y las llevó a vivir a su casa. Evidentemente, estas mujeres eteas no compartían ni la fe en el verdadero Dios, ni la visión de grandeza que había dado el verdadero Dios. Y Dios le había puesto esa visión de grandeza en Abraham y en Isaac. Y ahora viene Esaú y toma unas mujeres que no tenían ni fe en el verdadero Dios, ni tampoco tenían la visión de grandeza que Dios le habría prometido a sus descendientes, a sus ancestros. Ahora, lo que Manuel llama esto es yugo desigual. La Biblia habla de no unirnos en yugo desigual. Pero parece que en estos tiempos, como en el tiempo de Esaú también, no le da mucha importancia a eso. De decir, bueno, yo ahora me voy a poner de novio con alguien que tenga mi misma fe. ¿Por qué? Porque otra vez lo mismo.
La misma fe es una visión de grandeza, así como se le dio a Esaú, y también la misma fe hacen que los dos crean en el mismo Dios, crean en las mismas cosas y que ese Dios sea el centro de su hogar. También la misma fe tiene que ser para una sociedad. No es solamente, digamos, el yugo desigual para escoger una pareja, también para una sociedad, porque ahí hay un vínculo estrecho. Ahora, si dos socios no tienen la misma fe, uno va a tirar para un lado, otro va a tirar para el otro. Uno va a querer hacer las cosas correctas y el otro no va a querer hacer las cosas correctas. Porque claro, no tiene temor de Dios. Por eso la Biblia habla de yugo desigual. Y tenemos que prestar atención a estas cosas, mis hermanas, porque después nos vemos en problemas y decimos, pero Señor, ¿por qué no nos ayuda? Bueno, hemos desobedecido la palabra de Dios. Entonces, como tenemos el libre albedrío de escoger, el Señor dice, yo te lo advertí, te hablé de un yugo desigual, pero tú no prestaste esa atención, tú quisiste escoger otra cosa, y bueno, ahora a ver cómo le haces con lo que tú has escogido. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Ahora, claro, nosotros después llegamos al Señor y le pedimos perdón y el Señor nos perdona. Sabemos todo eso. Pero ¿para qué tenemos que atravesar por circunstancias difíciles en nuestra vida por desobedecer la palabra de Dios? Ahora, yo sé que algunas de ustedes estarán diciendo, bueno, pero hay matrimonios que son los dos de la misma fe y no han funcionado. Bueno, no han funcionado porque quizás ellos no le dieron una oportunidad al Señor. Quizás uno de los dos se salió del camino del Señor. Uno de los dos no quiso obedecer la palabra de Dios para arreglar los problemas que muchas veces existen en los matrimonios y en los hogares también. Ahora, yo no estoy hablando, hermano, de reglas generales. Yo estoy hablando de excepciones. Hay excepciones a la regla. Hay excepciones. Yo sé que hay personas, tanto hombre como mujer, que se han casado con personas inconversas y los cónyuges se han convertido y han tenido vidas felices. Pero no siempre sucede, por eso la Biblia lo advierte. Y nosotros tenemos que hacerle más caso a la palabra de Dios que a lo que nosotros vemos por ahí afuera. Ahora, la otra pregunta es, porque a mí me la han hecho, bueno, pero usted no se preocupe, ¿sabe por qué? Porque mire, yo sí creo en Dios, yo amo a Dios, yo asisto a la iglesia, yo lloro la palabra, no se preocupe porque Él después yo lo convierto. Esa es una idea errónea, porque nadie convierte a nadie. El único que convierte aquí, el único que cambia los corazones se llama Jesucristo. Porque yo no puedo cambiar el mío, imagínense cómo voy a cambiar el de mi esposo. O sea, la salvación es personal y cada uno decide qué es lo que quiere hacer. Nadie puede obligar al otro. Pero si a mí la palabra de Dios me está hablando de yugo desigual, yo tengo que obedecer y yo no tengo que altercar con Dios y decir, pero mira a este cómo le fue, mira al otro cómo le fue y mira, Señor, acá hay una excepción. Yo no puedo hacer eso, porque entonces como el barro va a estar discutiendo con el alfarero. Muy bien, parece que Esaú no le dio importancia a ese detalle, como muchas personas hoy en día tampoco le dan la importancia. Aquellas mujeres fueron amargura para los padres de Esaú. Y si esto fuera poco, nos dice el libro sagrado, la Biblia, ¿saben qué hizo Esaú? Fíjense en ustedes. Cuando se dio cuenta que a su padre le molestaban las mujeres de Canaán, entonces aún tomó otras mujeres y de allí para aumentar la molestia del padre. Fíjense en ustedes qué joyita de hijo. Tremendo. Habría que darle un premio a ese hijo, ¿verdad? O sea, que cuando vio que el padre le molestaban esas mujeres, él fue, tranquilo, y tomó otras todavía para molestar más al padre. Un hijo desobediente puede ser causa, sin duda, de que una semilla de amargura sea sembrada en el corazón de los padres. Bueno, acá estamos viendo en este caso,
digamos, de un noviazgo, de escoger esposa, pero puede ser en diferentes situaciones de la vida, que un hijo desobediente sea de amargura para sus padres. Otro caso que encontramos en la Escritura es el caso de Noemí. Todas conocemos a Noemí, la famosa suegra de Ruth, ¿verdad? Noemí tenía un nombre precioso que significa mi delicia. Noemí significa mi delicia. Así que cuando sus padres la llamaban para comer, me imagino que le gritaban, Noemí, o sea, mi delicia, ven a comer, mi delicia, ven a hacer las tareas, mi delicia, levántate, tienes que ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Así creció sabiendo que era una delicia. Pero las decisiones familiares la llevaron a una serie de malos sucesos. Que terminaron con un grave problema en su corazón. Debido al hambre que hubo en la tierra de Belén, muchos conocemos esta historia, Elimelech y Noemí decidieron dejar la tierra de Dios, Belén, para irse a Moab, tierra de pecado y perversión. La maldición de aquella tierra le llegó y el esposo falleció, y no solamente el esposo, sino también sus 2 hijos. Entonces ella decide regresar a Belén. Conocemos la historia, que habla con las nueras, entonces ella las quiere bendecir para que cada cual se vaya con su familia. Bueno, una se fue y la otra decidió irse con su suegra y le dijo, donde tú vayas, yo iré, y etcétera, etcétera. Entonces regresó a Belén, ella derrotada, pobre, viuda y sin hijos. Ella misma se describe como amargada. Escuche las palabras de Noemí. Ella dijo esto, me fui llena y Dios me ha hecho regresar vacía. Así que decidió que nadie más la llamara mi delicia, sino ahora más bien amargada. Imagínense ustedes, nosotras mismas nos ponemos la automaldición sobre nuestras vidas muchas veces. Ruth capítulo 1 versículo 20. Dice, y ella le respondía, no me llames más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Qué difícil que es para nosotros los humanos entender por qué el Dios Todopoderoso permite que las desgracias sucedan en nuestras vidas. Es muy difícil entender. Y creo que nunca lo vamos a entender hasta que estemos en la presencia de Dios y que el Señor nos revele ciertas cosas, entonces recién vamos a entender el porqué. Noemí interpreta la tragedia de su vida diciendo, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí, mediante la idea errónea de que el mal acontecido, prueba de que Dios está en su contra, ¿verdad? No es así, porque ellos tomaron la decisión de irse a Moab. No es que Dios los mandó a Moab, ellos la tomaron. Ellos tuvieron ese paso y esa tristeza allá en aquel lugar. Pero claro, como muchas de nosotras también, cuando sucede algo en nuestras vidas, ¿a quién le echamos la culpa primero? Siempre el responsable de todo es Dios. Y Dios no tiene la culpa de nuestras decisiones. Ahora, cuando llegamos nosotros al capítulo de Ruth, capítulo 4, nos damos cuenta de que el final de todo, el Señor la bendice más allá de cuanto ella podía sospechar. El Señor la bendice mucho más de lo que ella podía sospechar. Porque así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Y yo voy a contarles una historia, un ejemplo, para que ustedes entiendan lo que hace la amargura también. Un pastor fue llamado para orar por un moribundo. Era un hombre que nadie apreciaba, era duro, amargado y hosco. Vivía en una cabaña en las afueras de la ciudad.
Cuando iba a la ciudad dejaba en claro que no quería hablar con nadie y que tampoco nadie le hablara. Hasta los niños huían de él. La gente se preguntaba por qué se había vuelto tan malo y amargado. Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta, otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible y que era un fugitivo de la justicia, pero todos estaban equivocados. Así somos los seres humanos cuando juzgamos, ¿verdad? Creemos que somos justos y la Escritura dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces estas personas lo estaban juzgando equivocadamente. La sencilla verdad era que cuando era joven este hombre, un amigo le había ocasionado un daño grave y estaba tan furioso, que dijo estas palabras. Cuidado cuando pronunciamos las palabras, porque nuestras palabras tienen poder, dice la Escritura, y nos enlazamos con los dichos de nuestros labios. Y él dijo esto: lo recordaré hasta el día de mi muerte, y así lo hizo. Así hizo. La ofensa la recordó aún estando en la cama, bien enfermo, a punto de partir de esta tierra. Entonces le contó el pastor, que estaba sentado junto a su lecho, lo que había recordado cada mañana, y he pensado en ello cada noche. No se me ha olvidado esa ofensa. Cada mañana yo la tenía en mi mente, cada noche la tenía en mi mente, todo el tiempo la tenía en mi mente. He maldecido a ese hombre 100 veces al día. Imagínense, el Señor nos pide bendecir, maldecir. Y siempre decimos, maldecir es hablar mal de la persona, bendecir es hablar bien de la persona. Bueno, este hombre dice que había maldecido 100 veces al día. Luchando por respirar, él continuó diciendo esto: ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Y sí, es verdad. Mi odio no ha lastimado a nadie. Ahí está el secreto. Más que a mí mismo. Y Dios sabe esto y se ha convertido mi vida en un infierno. Por supuesto que sí. Cuando no podemos perdonar, cuando nosotros no podemos, cuando odiamos a otras personas, cuando estamos constantemente con esa actitud, cuando nosotros estamos amargados, por supuesto que nuestra vida se vuelve un infierno. Ahora, permítame decirle que la amargura tiene varias amigas, o aliadas, como las quiera llamar. Y veamos quiénes son estas aliadas de la amargura. Porque miren, un espíritu, ya lo dijimos varias veces, no trabaja solo, siempre tiene aliados. Satanás no trabaja solo, siempre tiene un ejército donde él dirige y los manda, son aliados. La amargura de por sí misma ya es terrible, pero igualmente invita a otras amigas a la fiesta del dolor. O sea, la amargura ya es un dolor, pero ahora bueno, va a ser una fiesta de dolor, ¿verdad? E invita a otras amigas. Una de las amigas es la autocompasión. Entonces los pensamientos le dirán: pobrecita de mí, siempre me pasa lo mismo. Me ha tocado sufrir tanto en la vida. Ella tiene que venir a pedirme perdón. Él tiene que venir a pedirme perdón. Yo no hice nada malo. Notemos que este sentimiento no es otra cosa sino un tropezadero que pone el diablo a los creyentes. Porque no podemos decir que nosotros no hacemos nada malo o que otros me tienen que venir a pedir perdón. Yo puedo ir a pedir perdón también. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 22, dice de esta manera: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte,
Comenzó siempre Pedro, el impulsivo, ¿verdad? Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿quién es él? Jesús. Quítate de delante de mí, Satanás. Ay, 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 qué palabras tan fuertes. Tremenda. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, Pedro tenía muy buenas intenciones, no lo podemos culpar a Pedro, ¿verdad? Él tenía buenas intenciones. Con su comentario estaba haciendo de tropiezo para que el propósito de Jesús aquí en la tierra no se cumpliera. Porque imagínense que si ellos se quedaban ahí y como dice la Escritura, ten compasión de ti, de que nada de esto te acontezca, de ir a Jerusalén, de padecer mucho. Bueno, tú y yo, y aún Pedro mismo, no hubiese gozado la salvación de su alma. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos incoherentemente, creemos que estamos haciendo bien, creemos que tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Pero muchas veces nuestro comentario es de tropiezo. Recuerda que hay un dicho por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Muy bien. La segunda amiga de la amargura es el resentimiento. Hablamos de la autocompasión, ahora del resentimiento. La memoria juega una mala pasada, puesto que se activa poderosamente en volver a recordar y revivir el sufrimiento ocurrido una y otra vez. Se resiente todo lo que se vivió en aquella ocasión. Y bueno, nosotras las mujeres, ¿verdad? Tenemos que ser sinceras, estamos hablando entre nosotras, así es que los hombres no nos están escuchando, podemos comentar, ¿verdad? Podemos abrir nuestro corazón. Pero bueno, nosotras las mujeres tenemos la capacidad, de recordarnos cuando estamos resentidas con alguna persona, con nuestro esposo también, ¿por qué no? De acordarnos hasta qué ropa tenían puesta, qué hora era, el momento, la situación, si estábamos en la casa, si estábamos en el parque, ¿dónde estábamos? En el estacionamiento, en un negocio, yo no sé, donde quiera. Pero tenemos la habilidad de acordarnos de todas esas cosas. Entonces, es como rumiar la comida. Cuando nosotros nos acordamos constantemente, ustedes vieron las vacas, bueno, voy a hacer una comparación, perdónenme, pero la vaca, ¿qué hace? Agarra el césped y lo lleva a su boca y lo comienza a masticar. Lo mastica, después lo vuelve a masticar y lo mastica. Bueno, así sucede cuando nosotros tenemos resentimiento. Volvemos una y otra vez a acordarnos de aquella situación y es como si estuviéramos nosotros masticando esa comida, ese resentimiento, masticando la amargura y extrayendo de ella todo espantoso sabor una y otra vez. De manera que en cada discusión o desacuerdo, la persona amargada sacará una y otra vez el episodio que tanto le duele. Yo no sé si tú te habrás encontrado en situaciones donde hay un grupo de personas y la persona comenta una situación que le dolió en su vida y después te vuelves a reunir, quizás dentro de un mes, y vuelve a sacar la misma situación, la misma persona, y después te vuelves a reunir en otra ocasión y vuelve a sacar la misma situación, y así la persona amargada sacará una y otra vez el episodio que tanto le duele. Otra de las amigas, o aliada, como la quiera llamar, es la paranoia. Fíjense en ustedes, de la amargura, cuántas amigas o aliadas tienen. En este estado, donde se siente que todos se han confabulado contra la persona, entonces aparece la ya famosa palabra complot. Así se sentía Noemí, pensando que hasta Dios quería hacerle mal. Todas las adversidades pasadas por Noemí le hicieron cambiar su forma de pensar. Ella creía en Dios,
pero al pasar a Dios por el filtro de sus calamidades, que es lo que hacemos todas, como resultado, ella pensaba que Dios deseaba su mal. Cuidado con pensar esto, porque eso no es verdad. Tristemente, ¿hasta qué punto la amargura nos hace pensar incoherentemente? Es tremendo, tremendo como nos hace pensar. Muy bien. A la cuarta amiga o aliada es la ira. Ahí tenemos la paranoia que hemos visto, la ira. El primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira fue Caín. Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Sabían que Dios exigía la ofrenda de un animal inocente como sacrificio por sus pecados. Pero cuando llegó el tiempo de adorar al Señor, solo uno de los hermanos obedeció. Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo fruto de sus cosechas. Todos sabemos de que Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y la suya, la ofrenda de Caín. Como resultado de esto, Caín se enojó mucho. Estaba enojado con Dios. Y aparte de estar enojado con Dios, tenía envidia de su hermano. Dios le advirtió a Caín las consecuencias de su ira. Tu ira es como un león esperando a tu puerta, le dijo. Debes controlar tu ira o ella te controlará a ti. Cuando nosotros no podemos controlar esos sentimientos, cuando no podemos controlar esos espíritus, porque esos sentimientos y esos espíritus nos están controlando a nosotros. Pero Caín no respondió a la advertencia de Dios y sus celos hacia su hermano Abel se transformaron en odio. Un día en que Caín y Abel estaban juntos en el campo, ustedes ya saben lo que sucedió. Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Así es como el primer hombre nacido en este mundo se hizo asesino porque no controló su ira. No controló su ira. Tenemos al león de la ira dentro de nosotros y debemos controlarlo. O ese león, llamado ira, nos controlará a nosotras. Dios no ha dicho que nunca dejemos de enojarnos. Tenemos permiso de enojarnos, pero nos ha advertido del peligro de la ira descontrolada. Yo me puedo enojar, sí, Dios me da permiso, pero cuidado con que ese enojo se convierta en una ira descontrolada. ¿Por qué digo que Dios nos da permiso? Lo dice la Escritura. Efesios, capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay otra amiga más de la amargura o aliada que se llama rencor. Génesis capítulo 37, versículo 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ya ustedes saben de quién estoy hablando, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Israel tuvo 10 hijos. El último se llamaba José. Este era el más chico y el más consentido. Su padre le había hecho una túnica de colores, los hermanos de José le tenían envidia y no podían hablarle pacíficamente. Ahora yo quiero detenerme un poquito aquí. Hay personas que se dicen cristianas y que proclaman a Jesucristo como Señor, pero no pueden mirar pacíficamente a los ojos de alguien, de cierta persona. ¿Por qué? Porque sus sentimientos, su manera de pensar hacia esa persona no es la correcta, así como había sucedido con los hermanos
de José. Y menos mantener una conversación pacífica, porque el solo hecho de estar delante de esa persona le hierve la sangre. Y estamos proclamando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Estamos diciendo que somos cristianos. Cuidado. Supongamos que te has peleado con tu padre. Ese es un ejemplo. Y estás resentida con él. Ese resentimiento queda dentro tuyo. En poco tiempo, tú vas a tener resentimiento no solo contra tu padre, sino también contra otras personas. Y el espíritu de resentimiento va a moldear tu carácter y tratarás a muchas personas como si fueran tu padre, porque estás resentido con él. Entonces, como tienes ese resentimiento, comienza a tomar control, domina tu vida y vas a empezar a tratar a otras personas como si fueran tu padre porque estás resentida con él. Por ahí encontrarás a una persona que tiene una mirada como la de tu padre y ya te pones mal con ella. Por el simple hecho de no te hizo nada esa persona. Solamente porque tiene la mirada de tu padre te hizo acordar el resentimiento que tú tienes con tu padre y entonces ya estás, pero bueno, ya te hierve la sangre, ¿verdad?, de estar con esa persona. O a alguien que dijo la misma palabra que tu padre. Y a ti te viene una conmoción dentro que causa ese espíritu de resentimiento. Tenemos que tener cuidado, analizar todas las cosas que nosotros hacemos, por qué las hacemos, por qué me siento de esta manera, por qué estoy actuando de esta manera, qué es lo que pasó, en qué momento pasó, con quién pasó, para poder nosotras ser sanadas. Hay otra amiga más de la amargura que se llama venganza. Bajo el pacto del Antiguo Testamento, si tú pecabas contra mí, yo tenía el derecho legal de hacerte lo mismo a ti. ¿Qué te parece? Mira un poquitito. Esto era el pacto del Antiguo Testamento. Se me autorizaba a cobrar las deudas pagando mal por mal. Y si no me crees, puedes leer Levítico 24:19, Éxodo 21, 23 y 25. La ley era lo supremo y había que cumplir la ley. Observemos la forma que Dios se dirige a los creyentes en el nuevo pacto. Porque claro, en el antiguo pacto era así. O sea, se paga mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Y hasta lo hemos escuchado también en nuestra sociedad, decir ciertas cosas así. Pero bueno, vamos a ver ahora en el nuevo pacto qué decía Jesús ahí. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la derecha, devuélvele también la otra. Ay, Señor, yo sé lo que tú estás pensando, lo mismo que pensé yo hace años atrás. Ay, Señor, que me la estás poniendo difícil. Pero ¿cómo le voy a poner la otra? ¿La otra mejilla le voy a poner? Bueno, aprendí con los años de que Dios nunca nos pide a nosotros imposible. Y se hacía difícil ponerlo en práctica, claro que sí. Y yo estoy de acuerdo contigo porque a mí también me sucede, pero no es imposible. Entonces dice, no resistirás al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Todos los principios de Jesús totalmente diferentes a los principios de la ley. Versículo 40. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esos son los principios del reino, son para ti y son para mí. Y tanto tú como yo necesitamos obedecerlos. Nos dice que nuestra actitud debe estar tan alejada de la venganza
que estemos dispuestos a abrirnos a la posibilidad de que se aprovechen de nosotros nuevamente. ¿A quién le gusta esto? A nadie, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, el Señor Jesús dice eso, que tenemos que estar dispuestas a abrirnos a la posibilidad de que se aprovechen de nosotras nuevamente. Hay otra amiga más, o otra aliada de la amargura, que se llama calumnia. Una calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente con el propósito de causar daño. Calumniar es atribuir falsa y maliciosamente a algún otro palabras, actos e intenciones deshonrosas. Claro, la calumnia está justamente, si yo estoy molesta, estoy amargada y tengo todos esos aliados conmigo, ahora llega la calumnia, imagínense ustedes el desastre que yo puedo armar, ¿no? Puedo armar un desastre tremendo en contra de una persona. La calumnia normalmente echa mano de otra acción reprochable llamada rumores. Comienzan los rumores. Y miren, cuando comienzan los rumores, ustedes saben que pasa de boca en boca, de boca en boca, y al final el rumor que era en un principio se hizo tan grande, y se inventaron tantas cosas que realmente ya ni sabe quién dijo la mentira ni quién dijo la verdad. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Los rumores son una especie de vehículos o medios por los cuales las calumnias se esparcen como pluma al viento. Recoger rumores y esparcir rumores es equivalente a impulsar el efecto nocivo de la calumnia. Cuando nosotros esparcimos rumores, es como cortar una almohada llena de plumas y comienzan las plumas a volar. Y después queremos volver a armar la almohada y es difícil ir y recoger todas las plumas que volaron y agarrarlas una por una y volverla a meter dentro de la almohada. Es imposible. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos y que hablamos de otras personas también. Porque no todas las cosas que nosotros creemos o que nos han dicho son ciertas. Yo no puedo involucrarme en los rumores. Primeramente, yo para pensar algo de una persona tengo que tener pruebas. Si no las tengo, las pruebas no me las dieron y son solamente palabras que pasan de persona a persona, cuidado porque eso es calumnia, rumor. La Biblia ordena abstenerse de las calumnias. No solo el lanzar calumnias, sino también el recoger y propagar calumnia. Hay personas que les encanta averiguar la vida de otros. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en mi país, cuando las mujeres antes salían a la calle a barrer, creo que en el tuyo también, ¿verdad? Entonces de ahí veían pasar a la vecina y a la otra vecina y a la hija de la vecina con el novio, y ellas, claro, hacían que barrían la vereda, pero mientras tanto, ¿cómo murmuraban de uno y de otro? Bueno, hoy en día no barremos la vereda, pero tenemos el iPhone, y con el iPhone nadie nos ve, pero ahí andamos sacando información. ¿Qué dijo esta? ¿Qué dijo fulana? ¿Viste lo que te dijo? ¿Viste lo que te mandó? ¿Viste lo que hizo? Así. Y así lo hacemos. Ahora, a pesar de que la Biblia habla de abstenerse de calumnias, lamentablemente, siempre ha habido y habrá personas que, diciéndose cristianas, incurren en este pecado de calumniar, llamando por teléfono a otras personas y hablando cosas que no convienen, cosas que no se tiene la certeza, cosas que son mala información. Salmo 119, 78 dice de esta manera: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer.
Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, sin causa, sin prueba, ¿verdad? Pero yo meditaré en tus mandamientos. Quien ha sido dañado ya por la semilla de la amargura, empieza a estar imposibilitado de poder recibir algo de parte de Dios. Dios quisiera a la persona con amargura regalarle salud, pero la amargura la tiene atada a las enfermedades y a los dolores. Y esa experiencia ha sido transmitida una y otra vez a la familia en diferentes conversaciones, donde en lugar de hablar de las buenas promesas de la palabra de Dios, se enfatiza en las desgracias ocurridas. Entonces los hijos empiezan a ser contaminados con amargura. Y finalmente, ellos también, aunque no tienen amargura, dejan de poder alcanzar la gracia de Dios. Cuidado con lo que nosotros hablamos en la mesa. Cuidado lo que sale de nuestros labios, porque podemos contaminar a otras personas. Y no solamente, ahora ya no alcanzamos la gracia de Dios nosotras mismas, sino tampoco aquellos que están a nuestro alrededor. Libres de amargura. De acuerdo con la descripción divina de la amargura, podemos entender que cortar la planta de la amargura que está dañando y contaminando la vida de la persona amargada y la de su familia no es suficiente, sino que debes quitarse de raíz. Porque claro, cuando cortamos una planta, todos tenemos experiencia de esto, cortamos así la planta, pero dejamos la raíz, eso vuelve a crecer otra vez. O sea, ya tenemos la experiencia porque lo hemos comprobado nosotras, ¿verdad? Y lo mismo sucede con nuestro interior. Si nosotros solamente queremos cortar eso y no quitamos la raíz, entonces otra vez va a comenzar a crecer en la misma amargura. El daño de la amargura en la familia es terrible, pero la gracia de Dios es maravillosa. Isaías 38:17 dice: aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando existe falta de perdón y raíz de amargura en nuestra vida, comenzamos a juzgar a las personas. Recuerda que las mentes finitas hablan de personas. Las mentes finitas solamente se dedican a hablar de personas. No construyen, no edifican, no se edifican ellos, no crecen, sino que hablan de personas. Comenzamos a juzgar a las personas y eso se convierte en un terrible pecado, abriendo de esta manera una puerta grande a Satanás. Le damos entrada para que venga y haga estragos en nuestras vidas. Y las únicas que vamos a ser perjudicadas somos nosotras mismas. Debemos recordar este versículo de Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta cita nos dice claramente que si dejamos esta raíz, no podemos alcanzar la gracia de Dios. Al Señor no le agrada esta condición porque debemos tener misericordia y perdonar es un principio fundamental de su reino. Ahora yo quiero hacer una oración con ustedes para ser libres de la raíz de amargura. Ahí donde tú ves la línea, una línea recta, y está vacía, vas a colocar tu nombre. Y así es un modelo para que puedas aprender cómo renunciar a la raíz de amargura, cómo renunciar a la autocompasión, cómo renunciar a todos los aliados y amigos de la amargura que hemos hablado en esta hora. Entonces repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, yo, Elena, tú coloca tu nombre, renuncio a toda raíz de amargura que ha contaminado mi corazón y no permite llevar una vida llena de gracia. Ahora en este momento cancelo todas las consecuencias por haber guardado en mi corazón todo resentimiento,
toda falta de perdón que me causa la raíz de amargura. Perdono a, tú sabes a quién tienes que perdonar, que te ha hecho daño y que a través de lo que te dijo, a través de sus actitudes, causó amargura en tu vida. Perdono a, colocas el nombre de la persona, por todo el dolor que me causó y te entrego, Señor, todo este dolor y todas las heridas que fueron abiertas por causa del resentimiento. Renuncio al derecho de querer castigo y saco de mí todo resentimiento de venganza. Y ahora, Señor, te pido que bendigas a todos aquellos que me hirieron. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero renunciar a toda raíz de amargura, autocompasión, resentimiento, paranoia, ira, rencor, calumnia, y me declaro completamente libre por el poder de tu sangre en el nombre de Jesús. Amén